Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Hay que mirar el tablero completo para entender lo que es fraudulento. Yo sí creo que hay fraude. No estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor José Tello. El fraude, lo que pasa es que estamos imaginándonos el fraude como lo era en el siglo pasado. Y hoy hay una nueva forma de hacer fraude, y esto lo hizo Tizibay Lucena en Venezuela. Esta justificación de que en las mesas que abrieron tarde la gente masivamente no fue a votar. El doctor Tello, que es un especialista en estas materias electorales, acaba de demostrar que el ausentismo, esta vez en Lima, está 5 puntos por encima del promedio. Jurisprudencia, porque nunca antes hemos tenido tales personajes en la OMPE, pero es tiempo de decir la verdad. Y no podemos taparnos los ojos. Guibovich, candidato al Senado por Renovación Popular y ex comandante general además del Ejército, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, general. ¿Cómo está? Hola, Omar, buenas noches, gracias por la invitación. A ver, en principio, ayer escuchábamos al candidato Rafael López Aliaga nuevamente decir y exigir que debe haber elecciones complementarias en Lima, entendemos para aquellos que no pudieron votar el día 12 de abril, sin embargo dábamos cuenta de esta información que ya publicaba Perú 21 de Infobae, donde señalan que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho, bueno, no va a haber elecciones complementarias, se van a seguir contando los votos observados y se va a mantener el calendario electoral. ¿Cómo toman en Renovación Popular esta decisión? Creo que el Jurado Nacional de Elecciones no debería apresurarse en tomar decisiones sin tener el panorama completo. Por ejemplo, hoy día Rafael López Aliaga ha publicado peritajes de grafotécnicos que demuestra una misma firma, un mismo tipo de firma para muchas actas. O también las actas gemelas que hemos descubierto en Ancash, por ejemplo, en Huari. 2 actas que tienen exactamente la misma cifra para todos los partidos, pero correspondiente a 2 mesas diferentes. Imagino que mesas vecinas en una misma aula. Pero hay una serie de hechos, más de 20 hechos, que es difícil pensar que ellos puedan ser circunstanciales. Esto obedece, por eso digo, hay que mirar el tablero completo para entender lo que es fraudulento. Yo sí creo que hay fraude. No estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor José Tello. El fraude, lo que pasa es que estamos imaginándonos el fraude como lo era en el siglo pasado. Y hoy hay una nueva forma de hacer fraude, y esto lo hizo Tizibay Lucena en Venezuela. El fraude 2.0, ¿no? Tú puedes hacer sabotaje en Lima, como acá, a 2 kilómetros de la OMPE. No había material electoral en San Isidro, no había en San Borja, no había en Miraflores. ¿Cómo entiendes tú que eso pueda suceder? Y con eso estás afectando directamente a los candidatos de la derecha. Entonces, esos resultados, eso, a mi entender, Omar, eso obedece a un planeamiento doloso. Sí, y eso es fraude. Sin embargo, lo que argumenta el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para no convocar estas complementarias, entre ellos es que el ausentismo fue el mismo en las mesas que abrieron temprano que en las mesas que abrieron tarde. Y por tanto, no habría, digamos, esta justificación de que en las mesas que abrieron tarde la gente masivamente no fue a votar. El doctor Tello, que es un especialista en estas materias electorales, acaba de demostrar que el ausentismo, esta vez en Lima, está 5 puntos por encima del promedio. Si debió ser 18 en una progresividad que analizaron ellos desde el 2006, hoy día está en 23 o 24. Entonces, si hay ausentismo. Lo que pasa es que también el jurado, yo escuchaba a mucha gente, a muchos, discúlpame el adjetivo, muchos señorones de la política y el derecho a decir, no hay jurisprudencia. Sentemos jurisprudencia, pues. Si no hay jurisprudencia, porque nunca antes hemos tenido tales personajes en la OMPE, pero es tiempo de decir la verdad. Y no podemos taparnos los ojos. Lógicamente, el plazo es apremiante y la ley no establece una posibilidad. Claro. La ley no preveía que podía haber dolo de ese tipo. A ver, pero ese es el segundo punto, pues, que advierte el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, porque sí han evaluado los pedidos, pero como primer punto dicen, bueno, el marco legal no lo permite. El marco legal no permite ir a unas elecciones complementarias. En ese caso solamente teníamos que agachar la cabeza y decir, bueno, pues nos ganaron de manera fraudulenta. Y yo creo que eso no debe suceder. Yo creo que tenemos que buscar alternativa de solución. Si bien es cierto, el marco legal está apretado básicamente por los plazos. Los plazos son la camisa de fuerza. Otro impedimento no hay. ¿Por qué, Omar? El artículo número 31 de la Constitución dice claramente que es nulo y punible afectar el libre derecho del voto del ciudadano. Y aquí en Lima, en estas mesas, alrededor de la OMPE, se ha afectado ese libre derecho.
y se estima más o menos en 377.000 a medio millón de personas que no fueron a votar, afectadas en su derecho. Y eso, si la ley electoral dice una cosa y la Constitución, la ley de leyes, dice que es nulo aquello que afecta el libre derecho a la votación, bueno, pues es claro a quién hacemos caso, ¿no? Ahora, sin embargo, el doctor Tello planteaba otro argumento interesante, ¿no? Él decía que unas elecciones complementarias no eran no solo legales, sino además serían legítimas porque no serían simétricas con los que ya votaron el 12 de abril, porque probablemente si estas solo se desarrollaran en Lima, los electores se van a inclinar por básicamente tres candidatos, los que tuvieron mayor preferencia en la capital, que serían Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Jorge Nieto, y no por todo el resto. No necesariamente, pero podría suceder porque a partir de las declaraciones de Belmont, que se retira, de Álvarez, que se va de viaje, a partir de ello la gente podría desinteresarse en votar por ellos. Eso ya no sería simétrico. Claro, podría ser ya más plebiscitaria, ¿no? Pero esa parte, por ejemplo, es irreversible, insubsanable. Y ahí hay un daño enorme causado a la democracia, causado al país y causado, obviamente, a Rafael López Aliaga. Pero al margen de ello, yo creo que deberíamos ir a un peritaje muy minucioso, informático y forense, de los sistemas informáticos de la OMPE. Bueno, porque hay información. Lo que planteaba Jorge Nieto el día domingo en Enfrentados, decía, oye, esto se debe someter a un peritaje internacional, independiente, no de parte de un partido político. Yo entiendo que ustedes tienen sus peritajes, tienen, digamos, el análisis que están haciendo de las actas, que las presentarán al Ministerio Público de ser el caso, pero son de parte. Lo que se necesitaría en todo caso es un peritaje, una fiscalización independiente, un ente independiente. Por supuesto que sí, tendría que ser, y lo más pronto posible, ¿no? Porque tenemos que saber la verdad. Al margen de todo lo que pueda suceder, Omar, lo que aquí tenemos que hacer es conocer la verdad, porque como dice la Constitución, también esto es punible y tiene que sancionarse a los responsables de torcer la voluntad popular. Aquí se ha afectado. Ahora, hay un daño que es irreversible. Ahora, entiendo el malestar, ¿no? Y evidentemente cualquier candidato que sienta que sea perjudicado, digamos, sus posibilidades, va a estar enojado, molesto. Pero le pregunto sobre Rafael López Aliaga, porque estuvo en un par de días, me parece, de silencio, pero ayer graba este video en la noche, donde dice que si no se desarrollan las elecciones complementarias, va a arder Troya. Y ya hemos escuchado que le ha dado plazos incluso al presidente del jurado, al doctor Roberto Burneo, del 3 de mayo es el plazo máximo para que tome una decisión. ¿Está bien que esté también pechando, amenazando a los entes electorales? Bueno, uno puede discutir las formas, pero no el fondo en este caso, ¿no? En el fondo, Rafael López Aliaga ha tomado la bandera de la protesta, porque hay que protestar, no podemos quedarnos callados y ponernos de perfil. A veces, en estos casos, yo creo, Omar, que la comodidad es casi equivalente a la complicidad. Tenemos que ser claros, hay que hablar, hay que alzar la voz cuando se tenga que hablar, alzar la voz. Y aquí no nos pueden engañar, aquí ha habido un propósito doloso, porque estos 20 indicadores no son coincidentes, no son casuales. Acá hay una mano que ha orquestado todo ello. Este sabotaje aquí en Lima, a 2 kilómetros de la OMPE, es inaceptable. ¿Y dónde? En distritos donde la derecha tiene mayoritariamente mayor aceptación y mayor votación. Y hablamos de 500.000 de personas, por cuando menos, que han sido afectadas en su derecho a la libre elección. ¿Y qué le parece? Porque salió el día de hoy un comunicado de la misión de observadores de la Unión Europea, ¿no? Para ellos, lo que ellos dicen es que subraya la importancia de respetar el marco jurídico y la independencia de los órganos electorales frente a presiones políticas, y ellos en ningún momento hablan de fraude, hablan de una serie de problemas que hubo durante el proceso. Yo he sido parte de misiones de observación internacional de elecciones en Colombia, en El Salvador, inclusive en Estados Unidos. Y uno tiene que conocer primero, lo primero que hacen allá cuando tú llegas a una misión de observación es hacerte un briefing para que te familiarices con los procedimientos internos. Pero tú no puedes ahondar mucho en los procedimientos internos. Tú tienes un marco, pero me parece muy liviana, muy ligera esa declaración, porque con ello están negando que hayan habido hechos concurrentes que para mí configuran una modalidad de fraude. No el modelo de fraude del siglo pasado, es una modalidad nueva de fraude, donde hechos aislados al mismo tiempo
pueden converger en hacer daño a la democracia y afectar un resultado final, ¿no? Muchísimas gracias, general Otto Guibo. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.